8:36. Damos de bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, profesor de la Universidad de Cuenca, analista político. Vamos a realizar un análisis de esta campaña electoral que oficialmente se ha iniciado el día de ayer. Y vamos a poner en pantalla, para quienes nos acompañan a través del internet, una de tantas encuestas, sondeos que se hacen a través de la internet, de las redes sociales. Esta que aparece en pantalla dice: ¿por quién votaría usted para asambleísta de la SUAY? Y aparecen 10 listas con el primero y el segundo en cada una de ellas. Mencionaremos el nombre de los primeros de cada lista: Adrián Castro, Polibio Martínez, Hugo Palacios, Raimundo Arpi, María Augusta Pineda, David López, Ana María Hernández, Sofía Sánchez, Leonardo Berresueta, Fernando Ochoa. Y le pasamos esa pregunta a usted, Marco: ¿por quién votaría para asambleísta? Buenos días, Gustavo. Bueno, esto, como usted señala bien, técnicamente no es una encuesta, es un sondeo, entiendo, realizado a través de las redes sociales, de tal suerte que es bastante complicado dar una opinión respecto al tema de quiénes están posicionados en los primeros lugares. Yo creo que, al pasar como siempre, usualmente en la elección de asambleístas, quienes logran obtener la curul son aquellos candidatos que encabezan las listas de los candidatos presidenciales más fuertes, a través del efecto que se llama un efecto arrastre. Eso no va a ser la excepción en este caso. Eso ya pasó en el año 2021. Recordemos que la fuerza político-electoral de Yacu Pérez hizo que en la provincia de la SUAY él obtenga 2 de las 5 curules. La otra curul fue obtenida por el candidato de la izquierda democrática, una persona que en ese entonces era totalmente desconocida, pero el arrastre de la fuerza de la candidatura del presidencial de Hervas hizo que precisamente llegue a la Asamblea Nacional. El otro, sin duda, puesto fue para el candidato de la Revolución Ciudadana, hoy el actual prefecto provincial, Juan Cristóbal Lloret. Estos fueron básicamente las curules que se obtuvieron, reitero, pues, con las candidaturas de Arauz, de Hervas y de Yacu Pérez. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta campaña? Ha venido dándose ya por varias semanas. Prácticamente desde que se anunció la muerte cruzada aparecieron candidatos y empezaron a realizar campaña y comparecencias en medios de comunicación. Oficialmente esta se ha iniciado para la presidencia de la República desde el día de ayer. Bueno, hay que indicar, Gustavo, de que hay siempre una pre-campaña electoral que incluso suele durar mucho más de lo que ha durado ahora. Ahora la pre-campaña también ha sido corta, toda vez que el proceso electoral que va a vivir el Ecuador en el mes de agosto, el 20 de agosto específicamente, fue un proceso electoral inesperado. De manera abrupta se convocó a elecciones luego de la llamada muerte cruzada. En elecciones presidenciales anteriores, la pre-campaña inicia 6, 7, 8 meses antes. Hoy, sin duda, ha sido una pre-campaña corta y este momento, pues, como usted señala bien, estamos viviendo oficialmente ya la campaña electoral, que va a tener sobre todo como elemento esencial y específico de esta campaña oficial la promoción a través de pancartas, a través, digamos, de vallas publicitarias y sobre todo la propaganda político-electoral de las candidaturas a través de los medios de comunicación, sean estos tradicionales o digitales. Va a ser una campaña no distinta a las campañas electorales anteriores. Básicamente una campaña donde las estrategias van a buscar sobre todo apelar al voto clientelar, al voto emocional, a mover los afectos o desafectos de los electores, más que una campaña orientada a dar a conocer los proyectos ideológicos políticos, la mayoría de los cuales tampoco tienen estos proyectos, pero no va a ser una campaña empecinada en dar a conocer sobre todo las propuestas económicas, sociales, políticas, y a tratar de que el elector reflexione y sobre la base de esa reflexión tenga un voto consciente, un voto crítico. Esta va a ser la tónica de la campaña, reitero, no distinta de eventos anteriores, y además que va a enmarcarse en un ambiente social de bastante pesimismo. Los estudios de opinión reflejan un gran pesimismo de la población ecuatoriana, una gran desesperanza
respecto al porvenir que va a tener el Ecuador en los distintos aspectos de su vida social, pero también una desconfianza acrecentada en la política y los políticos. Por eso mismo es que las grandes concentraciones, las grandes movilizaciones en general van a estar ausentes y básicamente los candidatos van a enfocarse en la propaganda electoral, reitero, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, donde además van a echar mano de lo que también ha sido típico en campañas anteriores, la manipulación informativa, la llamada campaña turbia o sucia, las noticias falsas, la descalificación del adversario, los insultos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ve el tema de las encuestas? Hay aproximadamente una decena de encuestadoras y personas naturales, algunas de ellas que fueron calificados para hacer encuestas y sondeos. Uno de ellos, Omar Malouk, más que un encuestador o un académico, es un activista en redes sociales, por lo menos nuestro modesto concepto, y él está calificado y él está emitiendo encuestas y vaticinios. En uno de ellos, que lo publicó en esta semana, daba un 50% de posibilidades, de acuerdo con su análisis, de que la candidata Luisa González del correísmo gane en primera vuelta. Pero hay otras encuestas que dan posiciones relativas que en los 4 primeros lugares son bastante consistentes. ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué interpreta de las mismas? Bueno, en general las encuestas que hasta ahora se han realizado son encuestas cuyos datos efectivamente coinciden, en un primer lugar, para la candidata de la Revolución Ciudadana. En unas encuestas con mayor porcentaje, en otras con menor porcentaje. Diríamos que en promedio está más o menos alrededor del 30-32%. En algunos casos, pues, se hace la contabilidad de los datos sobre la base de excluir a los votos blancos y nulos, que son también parte de las respuestas de quienes son encuestados. Y claro, si se toma en cuenta solamente los votos válidos, en algunas encuestas la candidata del correísmo llega a un 38%, en algunas sobrepasa el 40%. Pero hay que tomar en consideración que estas encuestas se realizan en un contexto en el que todavía un gran porcentaje, diríamos más del 40% de ecuatorianos y ecuatorianas todavía manifiesta indecisión respecto a por quién votar para presidente y vicepresidente de la República, de tal manera que no se puede tener un juicio concluyente, definitivo, respecto a si es que habrá o no una segunda vuelta. Y lo seguro es que si hay una segunda vuelta, pues la candidata que entrará de manera fija a esta eventualidad será precisamente la candidata González del correísmo. Y por otro lado, pues lo que está en disputa es, en el caso de una segunda vuelta, quién le acompañará en este evento electoral. Podrían ser, ¿no es cierto?, de los más mencionados, pues quizás en ese orden, también considerando la coincidencia de las encuestas hasta ahora realizadas, el caso de Otto Sonnenhosner, que asoma mayoritariamente en segundo lugar, Yacu Pérez, en algunas encuestas incluso peleando codo a codo de segundo lugar con Sonnenhosner, y también tenemos la presencia en un cuarto lugar en la mayoría de encuestas de Villavicencio. El resto de candidatos más bien están muy por debajo de las posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Ahora, aquí hay que decir sobre el tema de las encuestas. Hay encuestas. Cuando hay encuestas que son contratadas por los actores políticos y que no están realizadas, digamos, con los parámetros técnicos, metodológicos adecuados, sin duda que no hacen sino convertirse en un instrumento más de la campaña electoral, de quienes financian las encuestas. Y otras encuestas que podrían tener efectivamente el nivel de confianza y seriedad, que tienen un componente mucho más académico y por lo tanto sus datos son objetivos. Entonces, no todas las encuestas pueden ser creíbles. Depende respecto cómo se ha estructurado la ficha técnica y si responden o no a un interés político electoral, incluso de quienes han financiado la realización de la encuesta. En lo que se refiere a temas relacionados con los asambleístas locales, uno de los aspectos más preocupantes es la falta de conocimiento del público. Incluso hemos comentado en este medio de comunicación, quienes hacemos comunicación, periodismo, desconocemos a la gran mayoría. Son 55 candidatos y la campaña se vislumbra corta. La campaña electoral para presidente de la República se ha iniciado el día de ayer, se ha anticipado y se ha dilatado en el tiempo, pero la campaña
para los asambleístas permanece con los plazos originales de apenas 10 días. ¿Cómo hacer para conocer quiénes eventualmente estarán representándonos en la Asamblea Nacional? La única forma es que quienes son los candidatos a asambleístas o candidatas a asambleístas, pues hagan la promoción suficiente, necesaria, oportuna con los electores para hacerse conocer. Porque el interés de los electores por conocer quiénes están de candidatos a asambleístas es mínimo. Justamente, reitero, pues por la desconfianza manifiesta que la gente expresa respecto a la política, incluso el amplio rechazo que tienen los políticos y las políticas en el Ecuador, y particularmente no es de excepción la provincia de la Suay. De todas maneras, no interesa tanto si son más o menos conocidos, reitero, Gustavo, porque a la final, por más conocido que podría ser un candidato, si no está siendo promovido en una lista por la figura presidencial fuerte, de la que hablábamos hace un momento, pues no puede llegar a ser asambleísta. Y yo en este momento se me viene a la mente el caso de Diego Delgado Jara, porque que hace muchos años fue muy conocido y participó 2 veces como candidato asambleísta y ninguna de las dos tuvo éxito, no quedó ni siquiera en los primeros lugares, porque no respondía a listas de candidatos presidenciales fuertes. Y al revés, puede usted poner a un ilustre desconocido, ¿no? Incluso hasta el último día no saber quién es el candidato que está encabezando la lista de un candidato presidencial fuerte, y ese va a entrar seguramente pues a ser asambleísta por la provincia de la Suay. Eso ya ha pasado en eventos electorales anteriores, de tal suerte más bien que eso compromete para que los medios de comunicación democráticos y objetivos como el suyo, digamos, inviten e interpelen a quienes podrían eventualmente pues posicionarse como futuros asambleístas por pertenecer a las listas de las candidaturas presidenciales que asoman con más opción para el evento electoral. En la elección anterior, Pachacuti, Izquierda Democrática, el correísmo captaron la representación en la asamblea de aquí de la provincia de la Suay. Los resultados quedan ya para el criterio de cada persona y para el suyo propio marco sobre cómo respondieron a las expectativas de esta provincia. Ahora, hay temas irresueltos, megatemas que tienen que ser debidamente asumidos por la provincia de la Suay, por la ciudad de Cuenca, el de la minería y el agua, el de la vialidad, el de la seguridad, el de la defensa del patrimonio. Necesitamos saber cómo piensa cada uno de estos candidatos con respecto a la consulta popular, que es fundamental hacia el futuro, hacia la orientación que debe seguir este país, y el tema central, fundamental, de autonomía y descentralización. Bueno, recordemos que según la Constitución de la República, el rol fundamental de los legisladores es la de legislar, hacer leyes y fiscalizar. Sin embargo, no obstante estos roles específicos marcados por el marco jurídico institucional del Ecuador, he oído yo a candidatos o candidatos asambleístas, no solamente en las Suay, sino en otras provincias, que están ofreciendo resolver los problemas, incluso de gestión, que corresponden al ámbito ejecutivo de la estructura estatal, es decir, al ámbito absolutamente del gobierno. En el tema de vialidad, pues si hay un asambleísta que ofrece resolver el problema de la vialidad, está mintiendo. Lo que podría es a lo mejor construir mancomunadamente con otros legisladores de la provincia leyes que de una u otra manera a lo mejor permitan obtener recursos para impulsar la resolución de los problemas de vialidad de la provincia de la Suay, o coadyuvar en la estructuración de leyes, de marcos jurídicos para mejorar los sistemas de seguridad y combate a la delincuencia y el crimen organizado en el Ecuador. Pero, por ejemplo, si es que ellos plantean per se de que van a combatir la delincuencia, la inseguridad, a resolver la vialidad, a resolver los problemas de salud, la falta de medicinas, etcétera, simplemente están mintiendo y están tratando, digamos, de engañar a la gente para mover su emocionalidad y obtener una adhesión electoral. Esa no es la función de los legisladores. A veces mucho se ha confundido en este sentido. Yo mismo he dicho, no se puede reclamar, por ejemplo, a la asamblea que feneció el que no haya problemas, digamos, o que no haya solución a problemas como el de la vialidad, como el de la falta de medicinas o la promoción de empleo, que tiene que ver con la política económica, que es un ámbito que maneja exclusivamente el órgano ejecutivo del Estado, es decir, el gobierno nacional. ¿Cómo entender y qué reflexiones le genera
ese silencio del gobierno nacional con respecto a las solicitudes de aquí de la SUAY. Están temas relacionados con la cárcel, están temas relacionados con la vialidad, hay cartas de la Asamblea Ciudadana por la vialidad, hay un pedido concreto oficial del actual alcalde y el actual prefecto por tomar competencias para el mantenimiento vial y no hay respuestas. Lamentablemente, Gustavo, yo debo decir de que hace más de 2 años conversamos con usted respecto a esta problemática, a este tema recurrente de la provincia de la SUAY, el tema de la vialidad. Y usted incluso me había preguntado sobre las expectativas que tenía como ministro cuencano, como fue Marcelo Cabrera, para resolver este crónico problema. Yo le había manifestado mi escepticismo, mi desconfianza de que esto vaya a resolverse en el marco del gobierno del presidente Correa, incluso teniendo un ministro cuencano. Porque más allá de esas buenas intenciones, no iba a ser prioritario resolver este problema en el marco del gobierno que está feneciendo. Entonces, difícilmente veo pues que en el último tramo de la gestión gubernamental vaya a haber la voluntad para hacer lo que no se hizo anteriormente. No obstante, Gustavo, he escuchado públicamente unas declaraciones hace unos 2 días del ministro actual César Ron, en el sentido de que va a responder positivamente a una petición del gobierno provincial de la SUAY para obtener la delegación en cuanto al mantenimiento vial de 2 días. Qué bueno. ¿En dónde lo escuchó? Para mí se me ha pasado, no lo había escuchado, Marco. Fue un canal de televisión al mediodía, no recuerdo exactamente en cuál. Él, hablando en general de la vialidad de la Amazonía, también incorporó en esa declaración el tema de la vialidad de la SUAY y dijo públicamente de que básicamente eran 2 vías, si no estoy mal, la cuenca Moyeturo-Naranjal y esta vía que conduce a Sogue, la autopista Cuenca-Sogue. Lo transmitimos incluso, pero fue sumamente vago con respecto a los pedidos de la SUAY. Señaló de que se están haciendo trabajos de mantenimiento conjuntamente con con la prefectura de la SUAY, pero en realidad sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Hay una gran distancia entre estas declaraciones un tanto ligeras realmente del ministro de Transportes y Obras Públicas y lo que debería ser una relación con decisión, con hechos entre el ministerio, alcalde, prefecto y otros representantes de la SUAY. Cuando yo le escuché estas declaraciones al ministro, decía, bueno, hace algunos días que vino acá a la SUAY hubo ese compromiso, digo, de pronto se está manteniendo y a lo mejor se concrete, pero en todo caso creo que usted también ha hecho relación a una palabra, declaraciones. Generalmente a veces ha habido muchas declaraciones, pero en la práctica esas declaraciones no se han materializado, ¿no? A lo mejor esta no es la excepción, o a lo mejor sí es posible que esto se concrete. El tema, Marco, es, por ejemplo, contrastar ¿qué es lo que pasó aquí con la Asamblea Ciudadana cuando llegó a hacerse una marcha y significativa en la ciudad por la vialidad? Vino el ministro, efectivamente, se emitió una declaratoria de emergencia bastante confusa, enredada, que llevó a poco o a casi nada. Y contrasta esto con el paro que hicieron 3 provincias en el nororiente ecuatoriano que movieron en forma inmediata al ministro y por las exigencias de esos dirigentes del paro pidieron que no querían ninguna decisión directa o un acuerdo ministerial por parte del ministro, sino querían cualquier tipo de documento pero firmado por el presidente de la República. Y se dio lo que se dio, una orden del presidente de movilizar a por lo menos una decena de instituciones del Estado para solucionar esos problemas viales del nororiente. Contrasta radicalmente, hay un abismo entre las acciones que se toman por parte del gobierno para atender otras necesidades y reclamos urgentes con respecto a lo que pasa aquí en el Azuay. Sin embargo, aquí hay que hacer, digamos, una aclaración, Gustavo. Por favor. No es lo mismo hacer una marcha, usted bien señala, porque masiva, que hacer un paro. Yo mismo me acuerdo que en la época de Febres Cordero, cuando yo desempeñaba las funciones de consejero provincial de la SUAY, fue uno de los que promovió el paro cívico provincial, que fue en 1987, en plena época de Febres Cordero, un gobierno bastante fuerte, con tendencias autoritarias, y ese paro consiguió de los 10 puntos, me parece, 5 puntos, entre otras cosas, la absorción de las deudas del gobierno provincial de la SUAY y de la municipalidad de Cuenca. Entonces, el paro, sin duda, es una medida mucho más fuerte, contundente, que, como usted señala, movió
al gobierno de Lazo a atender inmediatamente las peticiones de la Amazonía, no sobre todo en el tema de vialidad. Una marcha puede simplemente ser absorbida de manera, digamos, absolutamente pasiva. No es una medida tan contundente como para dar una respuesta en ese sentido. Y por otro lado, no sé si estoy mal, Gustavo, me parece que la marcha por la vialidad de la SUAY se realizó en el contexto de la gestión del anterior ministro de Obras Públicas. Sí, ¿no? Así fue. Claro, que también era un ministro bastante mentiroso, ¿no? Muy declarativo, que simplemente venía a hacer presencia, a ofrecer muchas cosas y después desaparecía. En este caso, pues, el ministro Ron es el que ha hecho recién estas declaraciones. Ojalá se concreten, ojalá nos equivoquemos, por lo menos esta vez. Yo sigo siendo un poco escéptico, pero vemos el beneficio de la duda. Por otro lado, Gustavo, yo querría, digamos, aclarar acá, o más bien expresar la idea de que los candidatos presidenciales y la candidata presidencial que visita la provincia de la SUAY debería ser interpelada por los medios de comunicación sobre cómo van a enfrentar el problema de la vialidad, que es un problema álgido de la provincia. Quiero comentarle, Marco, que hay hasta en esto una especie de centralismo. Hemos intentado conversar con los candidatos a la presidencia de la República. Creo que hubo una excepción, Yacu Pérez, que aceptó una entrevista. El resto es casi imposible. Hoy, y desde ayer, desde hace 2 días que sabíamos viene Fernando Villavicencio, lo hemos estado invitando a este medio de comunicación. La respuesta es que la agenda está hecha desde Quito. Si así empiezan, ¿qué podemos esperar luego? Vea usted esas actitudes llenas de vericuetos, de contradicciones. Cuando requieren de los medios de comunicación para promoverse políticamente, ahí están, casi golpeando las puertas para que les entrevisten. Cuando ya son candidatos, ya expresan una conducta diferenciada, ya mantienen cierto distanciamiento, ¿no es cierto? Ya se hacen bastante difíciles. Y aprovecho, Marco, para hacer una invitación pública a Fernando Villavicencio, con quien hemos mantenido una relación muy frecuente con sus denuncias como asambleísta, que no nos deje sin respuestas a muchas inquietudes que quisiéramos ponerle desde este medio de comunicación. Esta noche está invitado Fernando Villavicencio, si es que a él no ha llegado y la invitación se queda solamente en sus asesores de Relaciones Públicas o Comunicación, lo hacemos públicamente. Le esperamos al candidato, ojalá esta noche o mañana en la mañana para una entrevista. Perdóneme este paréntesis, concluyamos con su intervención, que debemos también ya cerrar el diálogo. Vea usted, Gustavo, cuando no son candidatos son facilitos, cuando son candidatos un poco más difícil. ¿Y qué será cuando lleguen al poder? Claro, Guillermo Lazo nunca nos dio una entrevista como presidente. Yo creo que en general, cuando un candidato, cualquiera sea, usted ha nombrado un candidato, pero la mayoría tienen esos comportamientos. Cuando un candidato tiene esos comportamientos, hay que dudar de su sinceridad respecto a las cosas que plantea. Y si efectivamente lo que están prometiendo hacer en el gobierno lo van a hacer. Sus actitudes desde ya están evidenciando de que no son tan sinceros como uno puede pensar, Gustavo. Bueno, esperemos realmente que mejore, por lo menos con este medio de comunicación. No somos los únicos, somos uno de una gran cantidad de medios, todos muy respetables, pero esperemos tener atención de los candidatos a la presidencia de la República para poder conversar en este medio de comunicación y para nuestra audiencia de estos acuciantes problemas de Cuenca y de la provincia de la SUAY que se vuelven ya históricos. Gustavo, solamente una cuestioncita adicional. Favor, y cuando se les pregunte a los candidatos el tema de la viabilidad, más allá de las generalidades, sí debería, digamos, invitarse a que concretan. Claro. ¿Dónde, cuándo, cómo y con qué recursos? Que es fundamental. Por supuesto. Gracias al sociólogo Marcos Salamea, analista de la Universidad de Cuenca. Son las 9 de la mañana. ¡Wow! ¡Eso fue rápido! Rápido es el crédito